Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Para mí realmente es un gusto estar el día de hoy con ustedes aquí en Ecuador. No había tenido el gusto de estar en estas tierras hermanas, diríamoslo así, y realmente les agradezco mucho por la acogida, la calidez y en general por esa perspectiva tan amable que me han brindado a mí en mi viaje. En realidad mis antecesores han expuesto de manera muy clara, yo pensaría que los lineamientos más importantes de la justicia restaurativa en clave de infancia y adolescencia, de manera que yo intentaré de manera muy, digamos, sencilla tratar de abordar aquellos temas que ya de manera general no se han tocado. Y un poco lo que me motiva en términos de lo que precisamente es el tema de mi ponencia, es generar una reflexión en torno a, yo diría que un punto o un hito fundamental para la justicia en Ecuador, que es la sentencia que acaba de emitir el Tribunal Constitucional en temas de infancia y adolescencia, que ya lo hemos venido abordando. En ese orden de ideas, este desarrollo jurisprudencial de un concepto tan importante para la justicia genera muchas reflexiones, pero también empieza a generar o parte, digamos, de un punto a partir del cual la justicia restaurativa posiblemente va a tener unas reflexiones e interpretaciones a nivel de la jurisprudencia constitucional, que posiblemente, y eso esperamos, que se den en la República de Ecuador. En ese sentido, mi ponencia se enfocará fundamentalmente en hacer un análisis de cómo ha sido ese desarrollo jurisprudencial, específicamente un tribunal de cierre muy importante, muy vanguardista, también referencia internacional y sobre todo iberoamericana, que es la Corte Constitucional Colombiana, en donde si bien ha sido objeto de muchos cuestionamientos, yo creo que también ha sido una de las instancias con grandes se han protegido por los tratados internacionales y por la Constitución. En ese orden de ideas trataré de ser muy breve, posiblemente mi exposición se demorará entre 20 y 25 minutos, si hay lugar a preguntas, con muchísimo gusto las responderé en la medida en que pueda tener la respuesta. Creo que a veces estas exposiciones generan más dudas o inquietudes que respuestas. Y fundamentalmente la idea es mostrarles un panorama general de algunas sentencias que pueden ser o que pueden denotar ese desarrollo en materia de justicia restaurativa. ¿Por qué traer a colación las sentencias digamos, de un tribunal de cierre como es el Tribunal Colombiano? La justicia restaurativa, sin temor a equivocarme, es un concepto que yo me atrevería a mencionar como anfibológico. Y cuando digo anfibológico es que es un concepto de textura amplia en donde muchísimas interpretaciones se pueden dar. En ese orden de ideas, justicia restaurativa puede ser valorada como enfoque, justicia restaurativa puede ser valorada como proceso, justicia restaurativa puede ser valorada incluso de manera peyorativa como una justicia blanda. Y pues aquí hay una pluralidad de actores y obviamente a nivel doctrinal muchísimas posiciones en torno a esta temática. Pero tal vez la Corte Constitucional y las Cortes de cierre sí empiezan a dar un poco o empiezan a señalar esos derroteros que se deben seguir para alinearse con una interpretación mucho más justa, por decirlo de alguna manera, o acertada de lo que el sistema judicial puede llegar a entender. En ese sentido, en un ejercicio de clasificación propio, yo clasifiqué, estamos con la siguiente, por favor. Digamos, yo estructuré o clasifiqué la jurisprudencia de la Corte Constitucional en clave de lo que va a ser o de lo que es el acuerdo de paz en Colombia. Me permití clasificar en tres grandes, digamos, núcleos digamos, cualitativamente diferentes y cuantitativamente diferentes el desarrollo jurisprudencial. Digamos, hay un primer núcleo importante que me permitiré desarrollar a continuación, que es el de la justicia restaurativa como modelo de justicia. En este caso, la Corte lo que hace es dar unos parámetros a partir de los cuales empieza a presentar una forma innovadora y, por qué no, digamos, paradigmática de lo que se debe entender por justicia, un poco en contravía de esas visiones tutelaristas en algún momento o retribucionistas. En ese sentido, estos parámetros de constitucionalidad en clave de justicia restaurativa le permiten a la Corte no solamente abordar situaciones en donde hay conflictos
de bienes especialmente protegidos o de bienes protegidos, sino que le permite también tomar decisiones en relación con temáticas que involucran los derechos de las víctimas y los derechos de la niñez y adolescencia. La segunda categoría que no es menos importante, sobre todo para la situación que se vive actualmente en el país, es la justicia restaurativa como mecanismo complementario de la justicia transicional. Y en este sentido, la justicia restaurativa, digamos que funge también un rol de modelo dentro de esa apuesta que tiene Colombia en este momento de ajustar su sistema jurídico para un proceso de incorporación de los grupos armados organizados y de las disidencias de estos grupos conjuntamente con los miembros de las fuerzas militares en el marco de lo que este acuerdo ha denominado como una paz estable y duradera. En ese sentido, la justicia o el modelo de justicia restaurativa ha sido muy práctico para poder mirar opciones que permitan realmente ajustar las instituciones y las normas colombianas a esta lógica de transicionalidad. Y finalmente, y de una manera casi que marginal, me atrevería a decir yo, hablamos de la justicia restaurativa como procedimiento. Digo que es marginal porque si bien se menciona en las sentencias iniciales del 2005, ya en sus desarrollos posteriores pareciera que fuera sobreentendida o que no tuviera, digamos, unas mayores reflexiones por parte de la Corte Constitucional. Bien, ¿cuál sería el punto de arranque o desde una perspectiva, digamos, metodológica de línea jurisprudencial, cuál sería ese punto de arranque o sentencia hito? Y cuando digo sentencia hito estoy denotando una sentencia que es reiterada a través, digamos, de los diferentes pronunciamientos de la Corte. Hay una sentencia hito que es la sentencia C-979 del 05. ¿Por qué es la sentencia hito? Es una sentencia que se pronuncia fundamentalmente sobre la exequibilidad del artículo 527, que desarrolla la potestad que tiene el fiscal general de la Nación de expedir reglamentos en materia de principios de oportunidad, en donde el demandante hace alusión precisamente al carácter inconstitucional de esta disposición en titular de esta potestad reglamentaria. En este caso, la Corte Constitucional lo que hace es hacer un poco a nivel de excusa, me atrevería a decir yo, retomar este pronunciamiento o esta causa y abordar un poco los lineamientos que van a ser los puntos de partida del desarrollo de la justicia restaurativa. Y cuando digo que en términos de la reconstrucción de las relaciones truncadas por el hecho ilícito entre la víctima y el ofensor, que es un elemento importante, aquí la Corte no está hablando, o por lo menos digamos en una fase final, no habla solamente de la justicia restaurativa en lo que sería en sentido puro y duro la reparación, sino que busca precisamente esa reconstrucción entre víctimas, entre las relaciones entre víctimas y ofensor, pero también aborda la justicia restaurativa como un modelo a seguir, que sería el segundo criterio, y posteriormente aborda la justicia restaurativa como una forma alternativa, paradigmática, que permite reconocer los intereses de las víctimas, su sufrimiento, la reparación del daño y la restauración de su dignidad, conjuntamente con la necesidad de su reincorporación a la comunidad para el restablecimiento de la convivencia social pacífica. Esto es bien importante porque incluye y los derechos de las víctimas y la posibilidad de que una persona que fue acusada de cometer abuso sexual contra menor de 14 años, se le pueda permitir a esta persona redimir su condena a partir de trabajo, educación, etc. Entonces, en este ejercicio la Corte da una valoración, como lo veremos más adelante, en donde indica precisamente que en aras de ese restablecimiento de la convivencia social pacífica como presupuesto fundamental de la justicia restaurativa, es menester que esta persona de carácter constitucional pueda redimir su pena, incluso en casos en que se trate de, digamos, niños, niñas y adolescentes implicados. Bien, como modelo de justicia, hay esta sentencia es la C-409 del 09, es una sentencia interesante porque, como les mencionaba hace un momento, la Corte Constitucional hace un abordaje de la justicia restaurativa desde un sentido amplio, es decir, no lo vinculación integral. En ese sentido, la pregunta que se hace, este es un caso de constitucionalidad, se pregunta a la Corte si los numerales 6 y 7 del artículo 250 constitucional, que son aquellos numerales que desarrollan los derechos de las víctimas a una reparación, a un debido proceso, a digamos una justicia rápida y celera, y a el derecho precisamente que tienen a que
se dé precisamente una reparación integral, si eso choca con la no participación de una aseguradora de responsabilidad en el incidente de reparación integral. Entonces se pregunta si que la ley no lo permita o que de alguna manera deje un poco un panorama facultativo amplio para que la aseguradora de responsabilidad participe o no, violenta ese principio que tienen las víctimas en clave de justicia restaurativa de que su reparación sea una reparación integral de acuerdo a los numerales 6 y 7 constitucionales del artículo 150. Y en definitiva lo que termina diciendo la Corte es que no resulta conforme en el conjunto de preceptos constitucionales que protegen a la víctima y sus derechos la reparación integral que propicia el modelo de justicia restaurativa en la medida en que no se permita la participación de esta aseguradora o que se faculte, digamos, a la aseguradora de participar o no participar en este proceso. Ya en la sentencia constitucional 055 del 2010, la Corte ya por primera vez hace un abordaje concreto a los temas de infancia y adolescencia en clave de justicia restaurativa. Se pregunta fundamentalmente frente al artículo 158 del Código de Infancia y Adolescencia si la Corte Constitucional se pregunta si permitir que los niños, niñas y adolescentes sean juzgados en su ausencia iría en contravía de los derechos de las víctimas o de otro lado, si permitir que los adolescentes sean juzgados en ausencia iría contra el interés superior, la finalidad pedagógica específica y diferenciada del sistema de responsabilidad penal. Entonces aquí un poco el ejercicio que hace la Corte es un ejercicio de ponderación de derechos en donde entra a analizar de una manera bastante prolífica, porque es una sentencia bastante extensa, qué debe primar. O si, en virtud del principio de preservación del derecho, conserva ese artículo 158 constitucional, 158 de la Corte y, digamos, le da una exequibilidad parcial o no lo hace. En ese sentido, lo que decide la Corte es que en la medida en que la Fiscalía General de la Nación propicie este espacio y que si bien el adolescente no está obligado a participar en un momento determinado, sino a partir un poco de los tiempos mismos de su condición y digamos desde sus particularidades y desde su misma capacidad para hacerlo, en la medida en que el adolescente prorrogue ese tiempo, que no sea, digamos, una lógica de contumacia, es posible que haya una compatibilidad entre el artículo 158 y los derechos de las víctimas a un juicio de justicia restaurativa. En el numeral séptimo del artículo 150 que les he mencionado establece de manera contundente que la justicia restaurativa es precisamente una forma de garantizar esa protección al derecho de las víctimas. Lo importante es que hay una mención de carácter constitucional a la justicia restaurativa que creo que le ha permitido a la Corte, digamos, desarrollar de una manera mucho más eficiente esta temática. Y entonces la Corte permite la exequibilidad del artículo siempre y cuando esa ausencia sea justificada. Bien, en esta misma línea de la justicia restaurativa como modelo, la Corte se pronuncia en la sentencia C080 del 2015 en relación con las acciones populares que tienen un contenido de reparación a nivel comunitario, un contenido que tiene que ver esta acción popular, si tiene realmente una lógica de carácter preventivo o si es una lógica más desde una línea sancionatoria. Y finalmente lo que establece este tribunal es que la justicia, digamos que la acción popular tiene una lógica de carácter preventivo y restaurativo, en tanto que la reparación tiene que estar en consonancia de una reparación integral que privilegia no necesariamente la sanción como tal, sino la posibilidad de volver las cosas al estado en que se encontraban antes de la generación del hecho ilícito. Esto es bien interesante porque aquí la Corte de alguna manera está dando un carácter a la justicia restaurativa en clave de reparación como realmente una lógica de reparación integral. ¿Y por qué digo que es interesante? Porque desde la perspectiva de la justicia restaurativa como una forma de complementariedad de la justicia transicional en Colombia, se ha dado un enfoque más de justicia transformativa, es decir, ya
el enfoque se queda corto desde este desarrollo jurisprudencial de la justicia restaurativa como restitutio in integrum, y lo que está buscando la Corte en este momento, a partir de las sentencias que me permitiré presentarles a continuación, es que realmente haya una transformación a partir de la determinación de esa reparación integral. ¿Por qué? Porque en muchos casos la reparación integral, cuando vuelve las cosas al estado en que se encontraban, está dejando a las personas en una condición similar. Para nadie es desconocido que muchas de las víctimas son personas de escasos recursos, personas que tienen escasamente trabajo, vivienda, en situaciones bastante paupérrimas. Estoy hablando precisamente, digamos, en específico de los temas del conflicto armado en Colombia, y en ese sentido dejarlos en las condiciones en que se encontraban, pues pareciera que no tuviera un lineamiento de carácter justo. Y en ese sentido la justicia restaurativa está de alguna manera engranándose en esa a la justicia restaurativa en clave de lo que serían las acciones populares. Lo que determina la Corte en este caso es que no hay lugar a una indemnización en el marco de la acción popular. La indemnización no es propia de la acción popular precisamente porque, siendo una acción que está vinculada con los principios o el modelo de justicia restaurativa, no busca ese enriquecimiento o esa sanción, sino que busca volver las cosas al estado en que se encontraban. Solo de manera excepcional, cuando efectivamente no se puede conseguir el estatus, o más que el estatus, el nivel de reparación integral, es posible que el tribunal pueda decretar la indemnización, pero no de una manera general. Y esta es la última sentencia que aborda precisamente la justicia restaurativa como modelo de justicia. El caso es una persona condenada por delitos sexuales contra menor de 14 años, y si esa persona tiene derecho a redención, como les comentaba hace un momento. En la Sala Penal del Tribunal Superior de Popayán, en Colombia, digamos que no le permite esta concesión al penado y le niega al demandante la redención solicitada. Esto llega a instancias de la Corte Constitucional para revisión de tutela, y la Corte en definitiva determina que en el marco de un Estado social de derecho fundado en la dignidad es viable precisamente que aquella persona que ha cometido este tipo de delitos pueda reintegrarse a la sociedad y que se le valga esa redención de la pena que se estaba alegando. Un poco el desarrollo a nivel metodológico y de análisis que hace la Corte parte precisamente de los presupuestos de la justicia restaurativa. Determina que el modelo de justicia, el modelo de justicia restaurativo le da una prelación importante y un gran protagonismo a la víctima, de manera que no solamente sea reparada, sino que aquellas personas que han cometido el hecho puedan ser reintegrados de manera satisfactoria a la sociedad. Bien, la justicia restaurativa como complemento de la justicia transicional. En la sentencia constitucional 579 del 2013, la Corte se pronuncia precisamente sobre la constitucionalidad, valga la redundancia, del acto legislativo 01 del 2012, que desarrolla precisamente el marco frente al cual los miembros de grupos armados organizados, fuerzas armadas regulares del Estado y todos aquellos partícipes dentro del conflicto armado colombiano puedan, y acá lo hago un poco en paréntesis, yo creo que desde que está enfrentada a esta situación de conflicto armado y de posconflicto, si lo podemos llamar en ese sentido, creo que ha tenido unos grandes desafíos, pero también desde una perspectiva de desarrollo, digamos, teórico, el neoconstitucionalismo en Colombia se ve claramente reflejado en el desarrollo de sus sentencias, y eso creería yo que también se ha reflejado en las extensiones de las mismas. En esta sentencia C-579, la Corte se pronuncia por 3 puntos, frente a todo lo que es frente a 3 puntos que yo creo que son fundamentales en lo que tiene que ver con la justicia restaurativa. El primero es que la reparación no siempre es monetaria. Recuerden ustedes que cuando vimos lo que acabamos de ver, el dinerario, aquí la reparación ya tiene un contenido que no necesariamente va a ser reparación monetaria. Entonces aquí se empieza a mover todo lo que tiene que ver con mecanismos de satisfacción, mecanismos simbólicos, que tienen precisamente la finalidad de permitir que las víctimas puedan llegar a esos niveles reparatorios, no necesariamente con dinero. ¿Por qué? En muchos casos, y esto obviamente no solamente se refleja en casos de víctimas por el conflicto armado, sino también en casos de infancia y adolescencia. Yo he tenido la oportunidad de mediar en círculos restaurativos en lugares en Bogotá que tienen, digamos, que tienen niveles de delincuencia
bastante grandes. Yo recuerdo un círculo restaurativo que se hizo a nivel, como en forma de metodología de pecera, y recuerdo que era una extorsión que hacía un adolescente contra su abuela. Y en ese momento, pues obviamente ya muchos de sus bienes fueron entregados a los extorsionistas, etcétera, pero en últimas lo que quería la abuela no era que le dieran dinero, lo que quería la abuela era que él enmendara su camino y que realmente volviera a reorientar un poco su vida y que fuera una persona, digamos, socialmente adaptada, etcétera. Entonces, yo creo que este pronunciamiento se enmarca mucho en esa línea de la condición no monetaria de la justicia restaurativa en clave de lo que son las reparaciones. Y aquí la Corte menciona precisamente ese otro componente de la justicia restaurativa que fomenta la reconciliación y el restablecimiento de la confianza de las víctimas en el Estado. En tanto que la justicia restaurativa comporta no solamente la reparación integral, sino que comporta precisamente la construcción o clara la necesidad de restablecer la confianza de las víctimas por el Estado y que realmente puedan incorporarse dentro de los canales sociales y puedan ser, digamos, reparadas todas estas situaciones que se le generan en el marco del conflicto. Finalmente, otro punto, tal vez un poco adicionando lo que acabo de decir, es que la justicia restaurativa en esta línea tiene un carácter colectivo. Cuando estamos hablando también de reparaciones por violaciones graves y masivas a derechos humanos y al derecho internacional humanitario, la justicia restaurativa no se va a, digamos que el mismo sistema no permite identificar a cada uno de los violadores, a cada uno de quienes están vulnerando los derechos, ya sea de niños, niñas y adolescentes o de otras personas, sino que la justicia restaurativa va a permitir generar una serie de cosas que en clave de sus principios buscan precisamente esa reintegración de las víctimas a la comunidad y también de reparaciones de carácter general. Esta sentencia, la C-694, va muy en esa línea también y es una sentencia ya de constitucionalidad dentro del proceso de paz. En esta sentencia se menciona también la justicia restaurativa desde la perspectiva de restitutio in integrum, de reparación integral, pero ya teniendo un poco la misma línea que se da en la sentencia precedente. Hay algo que quisiera mencionar de manera, yo pienso que también marginal un poco, y es que en los acuerdos de paz inicialmente, uno de los puntos de la negociación importantes era el tema de la justicia restaurativa, que tiene que ver obviamente no solamente con temáticas que implican niños, niñas y adolescentes, sino todas las víctimas del conflicto. Pero, y yo creo que es importante decirlo, un poco dentro de las mismas negociaciones uno puede percibir que había un desconocimiento de los negociadores en La Habana de cuáles eran los posibles alcances de la justicia restaurativa. Y se tenía más como una suerte de prerrogativas o prebendas que se le podrían entregar a los miembros de los grupos armados organizados a efectos de que pudieran estar al margen de una privación de libertad. Y en este momento, la Jurisdicción Especial para la Paz, la Sala de Reconocimiento, tiene graves, no diría que problemas, pero sí, digamos, unos planteamientos muy de fondo en relación a cómo viabilizar aquellos contenidos de justicia restaurativa que están en los acuerdos, con, digamos, un desconocimiento frente a sus significaciones restaurativas que tienen un componente punitivo, es decir, hay privación de libertad, pero conjuntamente a esa privación de libertad también tenemos prácticas restaurativas comunitarias. Entonces, frente a un análisis yo me atrevería a decir de los puristas de la justicia restaurativa, abordar una misma medida que tenga un componente punitivo y un componente restaurativo, aparentemente podría ser una contradicción, pero es una situación que efectivamente se está desarrollando ahorita en la Corte, en la Jurisdicción Especial para la Paz y que posiblemente ya tendrá que solucionar. Restaurativa, cómo se van a hacer operativos y cómo se va a desarrollar los temas de las sanciones propias, es decir, ya sienta, digamos, las bases para que la jurisdicción de paz pueda entrar a conocer de una manera mucho más certera esta temática. Y finalmente, y no me extendería más, como procedimiento,
la Corte Constitucional, en una sentencia de constitucionalidad, precisamente se pronuncia sobre la prerrogativa del imputado en relación a solicitar al fiscal la suspensión para la actuación por un periodo de prueba que no pueda ser superior a 3 años, acompañada del ofrecimiento de un plan de reparación integral. Es decir, se pregunta si este es un término ajustado en relación con la misma prerrogativa que se podría tener para otros grupos poblacionales, y en definitiva lo que determina la Corte es que en clave de digamos, de justicia restaurativa, el principio de oportunidad con suspensión de procedimiento a prueba, la mediación, la conciliación, que en Colombia, un poco a diferencia de lo que decía el doctor Tomás Montero, sí tienen, digamos, diferencias a nivel de, digamos, de los participantes, a nivel de los resultados. En este caso son, para la Corte Constitucional, digamos, son los moldes a partir de los cuales la justicia restaurativa cobra vida. Es decir, podemos hablar de mediación, podemos hablar de principio de oportunidad con suspensión de procedimiento a prueba, podemos hablar de conciliación preprocesal. Todas esas son categorías que son utilizadas por la justicia restaurativa precisamente para, digamos, para desarrollarse o para cumplir con sus finalidades. Un poco cómo se desarrolla aquí la justicia restaurativa desde estos 3 enfoques. Como modelo vemos ya un fundamento muy robusto de la Corte Constitucional, en donde realmente los pronunciamientos han sido bastantes. Tenemos una sentencia cito que son digamos, remarcadas en esa misma línea jurisprudencial, de manera que la Corte, como parámetro de constitucionalidad, utiliza la justicia restaurativa de manera reiterada. Lo segundo es como complementa la justicia transicional. Creo que el proceso ha estado o tiene, digamos, una vocación de irse ampliando. Cada vez más el sistema tendrá que ir acogiendo temáticas para dar cuenta precisamente del proceso de paz, y en ese sentido pareciera que la tendencia es a aumentar. Y finalmente, como procedimiento, pues tenemos una visión un poco aislada de pronunciamientos de la Corte en este sentido. Un poco ya para resumir, la Corte Constitucional, en clave de lo que podrían ser los desafíos y los retos, yo creo que en este momento hay un desafío gigantesco que se tiene precisamente en la participación de los niños, niñas y adolescentes en el conflicto, todo el tema de reclutamiento, cómo va a ser precisamente para que las medidas restrictivas son ofensores, y esto cómo entraría de alguna manera a reñir con estos principios estructurales de la justicia restaurativa, en donde uno, que a mi manera de ver es fundamental, que es la responsabilización del chico. Entonces, un chico que tiene la condición de víctima, ¿cómo podemos a través de procesos psicosociales, procesos de atención, de acompañamiento, darle una condición de responsable sin que entre a reñir esto con su condición de víctima? Entonces creo que son grandes desafíos que tiene la Corte Constitucional, que veremos en los próximos años cómo los va a abordar. Muchísimas gracias.